Buenos días, chicos. Empezamos nuestro bimestre del curso de biología. Continuamos con los temas. Hoy nos toca un tema muy interesante, muy importante, muy necesario de conocer y entender, que es la ecología. La ecología es la ciencia que estudia la interacción del ser vivo con su ambiente, la cual es nuestra casa. Y por ahora solamente tenemos una, que es este planeta. En 1869, el zoólogo alemán Ernst Haeckel acuñó por primera vez la palabra ecología, que viene del vocablo griego okios, que es casa, y logos, que es estudio. En cuanto a la ecología, vamos a iniciar viendo algunas terminaciones para entender, o algunos conceptos para entender de qué se trata y qué estudia y qué busca la ecología, ¿sí? Para eso vamos a ver algunos términos que son parte también de la clasificación de los seres vivos. En muchos de los casos coinciden y en otros no, pero estos términos nos van a ayudar mucho para entender el estudio de la ecología y a dónde apunta, ¿no? Especie, ¿sí? Estamos hablando dentro de la taxonomía de los seres vivientes, que es el grupo más específico, ¿no? Las especies, ¿no? Es un grupo de seres vivos que se presentan con características parecidas y que son capaces de reproducirse y dar descendencia. Ejemplo, elefante o cualquier animal que conozca. Población es el conjunto de individuos de una misma especie, ¿sí? Que viven en un espacio y momento determinado y que realizan intercambio de genes. Ejemplos, elefantes, manadas, peces, cardumen, cerdos, piaras, burros, etc. Comunidad es el conjunto de poblaciones de plantas y animales, ¿no? Entonces acá ya coexisten diferentes reinos que viven en un espacio y momento determinado, ¿sí? La comunidad mantiene una relación sostenida de interdependencia, dependen entre ellos, ¿sí? Entre las poblaciones que la conforman. Ejemplo, las aves baneras y el espacio que se encuentran, ¿no? Veamos algunos términos más. Por ejemplo, tenemos hábitat, que es el espacio geográfico limitado donde un individuo o población desarrolla sus actividades. Algunos organismos tienen hábitats muy variados. A estos se le llaman euríocos, mientras otros tienen un hábitat muy limitado, como también llamados estoniocos. El hábitat del cóndor es la sierra, del gallito de las rocas en la selva peruana y del puma en los Andes peruanos también, ¿no? La sierra. El nicho ecológico involucra todas las interacciones establecidas con el resto de la población y los rangos de condiciones y de recursos en los cuales pueden prosperar. Ejemplo, el nicho de las ardillas es el de los animales que habitan en los árboles y se alimentan de frutos secos, ¿no? O sea, tiene que ver con las condiciones, en este caso, viene a ser los árboles, el bosque de las ardillas, y los recursos o sus frutos. Deben tener espacios, deben tener condiciones de vida y también de alimentación para que se llame nicho ecológico. El biotipo es el espacio físico, ¿no? Donde, donde hay varias especies, ¿no? Y eso puede ser los suelos, presión, temperatura, toda la parte física, ¿no? Se llama biotipo. Biota es el conjunto de plantas y animales que viven en un territorio. El bioma es el conjunto de comunidades bióticas, o sea, conjunto de floras y faunas existentes en un territorio, incluyendo todas las fases de su desarrollo, considerando el carácter dinámico propio de toda comunidad viva de una categoría superior de biocinosis. Tipos de bioma, tenemos el tundra, la sabana, el desierto, ¿no? El bosque, océanos, mares, estepas, ¿no? Taiga, ¿no? Son diferentes
diferentes tipos de bioma, ¿no? En el bioma existen tantos flores y fauna, ¿no? Es un paisaje, por decirlo así, ¿no? Como ven en las tres figuras, pertenecen a paisajes donde coexisten flores, fauna, animales, plantas, rocas de tierra, etcétera, ¿no? Biomasa se refiere a la materia orgánica generada por los seres vivos como consecuencia de sus actividades vitales, es decir, la materia total de los seres vivos presentes en un ecosistema determinado. Se puede expresar unidades calóricas o número de individuos por unidad de superficie o de volumen. La biosfera significa la esfera de vida dentro de la concepción moderna que considera nuestro planeta total por una serie de esferas concéntricas, la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera, ¿no? La biosfera comprende todas las áreas, tierra, agua, aire, donde se desarrollan o se encuentran diversas formas de vida. La ecosfera se puede definir como la suma total de los ecosistemas de la Tierra, por tanto incluye a la biosfera y a los factores físicos con los que se interrelaciona. La ecosfera es el nivel más alto de la organización. Básicamente estamos hablando de todo el planeta Tierra y sus interacciones. Diversidad. Término, seguimos hablando de algunas terminologías, o sea, conceptos que nos ayudan a entender el ecosistema. Diversidad, término empleado para expresar el número de formas diferentes y la abundancia relativa de organismos en una comunidad. O sea, la diversidad nos expresa las diferencias y las abundancias de los organismos, sean cual sean sus reinos, ¿no? Ecotono es el punto de convergencia entre dos ecosistemas en el que se da mayor diversidad. Y la pregunta es, ¿qué es un ecosistema? Bueno, la categoría científica expresa el conjunto formado por una comunidad de organismos que interactúan entre sí. Es la unidad funcional del estudio de ecología. El estudio de ecología tiene como una unidad funcional, tiene como una unidad general para entender todo, que es el ecosistema. Y el ecosistema, como vemos en el cuadro que está debajo en la imagen, viene a ser el biotopo y el abiótico no viviente, luz, calor, suelo, temperatura, aire, ¿sí? Más biocinosis biótico, o sea, la parte viviente, humanos, animales, plantas, protozoos, algas, bacterias, cianobacterias y hongos. Estamos hablando prácticamente de todos los reinos y de toda la estructura no viviente como luz, calor, suelo, temperatura. El ecosistema en realidad abarca casi todo lo que existe en la Tierra. Tenemos ecosistemas, dentro de estos ecosistemas tenemos terrestres, que son los bosques, los desiertos, marítimos, tenemos arrecifes de coral, ¿no? Donde también convergen muchas especies y muchos reinos, ¿no? Tenemos hongos, tenemos plantas, tenemos animales, bacterias, todas ellas se encuentran en un arrecife de coral, es un pequeño mundo, ¿no? Y lagunas también. Esto es en cuanto a los ecosistemas, ¿no? Y por último, la sucesión ecológica. La sucesión ecológica es el reemplazo de algunos elementos del ecosistema, porque, a ver, el ecosistema tiene un dinamismo, ¿no? Nosotros, los animales, las plantas, los seres vivos nacen y mueren, y en ese continuo cambio se van reanudando, ¿no? Se van reemplazando, ¿no? Cada individuo y cada y eso incluye no solamente la materia viviente, también la materia no viviente, ¿no? Por ejemplo, hay un terremoto, hay un cambio atmosférico y también se va reemplazando el ecosistema, ¿no? Así una determinada área es colonizada por especies vegetales cada vez más complejas. Si el medio lo permite, la aparición de musgos, líquenes, pasto, arbustos y finalmente árboles, ¿no? En esta evolución del desarrollo del cambio en el ecosistema. El estado de equilibrio alcanzado una vez que se ha completado la evolución se denomina clímax, en la parte final. En él, las modificaciones se dan entre los integrantes de una misma especie. Por ejemplo,
los árboles nuevos reemplazan a los árboles viejos. Igual pasa con los animales, ¿no? Van muriendo y las generaciones que vienen más van reemplazando. Sucesión primaria, tenemos dos tipos, primaria y secundaria. La primaria es aquella que se desarrolla en una zona carente de comunidad preexistente, es decir, que se inicia en un biotopo virgen, que no ha sido ocupado previamente por otras comunidades, como ocurre en las dunas, en islas que emergen. Ese tipo de proceso se puede durar miles de años. En cambio, la asociación secundaria es aquella que se establece sobre una que ya existe, ¿no? Sobre un ecosistema ya existente que ha sido eliminado por algún disturbio, por incendio, inundaciones, enfermedades, talas, cultivos, pestes, etc. Y esta asociación ecológica se genera de forma súbita, ¿no? De un momento a otro cambia el ecosistema, ¿no? A eso se llama sucesión secundaria. Muy bien, chicos, ahí les dejo una pequeña tarea muy sencilla para marcar y en clases nos estamos viendo. Cuídense.